vamos a tener a Jorge del Canto, asesor y director de inversiones en Merisa Patrimonio, y Amador Barbado, director general. Muy buenas a los dos. Muy buenas. Hoy por fin presencial, sí, nos hemos después de 2 meses aproximadamente. El tiempo vuela, ¿verdad? Sí. Parece que fue ayer. Sí, yo a veces digo, o sea, estos 6 meses es como un flashback totalmente, Sí. de estos rápidos, ¿no? Que dices, pasa el tiempo, además con todos los acontecimientos que vamos teniendo, etcétera, va pasando muy, muy rápido todo. Pues, lo dicho, bienvenidos por estar aquí. Y si te parece, hoy os parece, vamos a empezar hablando un poquito de lo más cercano, que es estas dos últimas reuniones de los bancos centrales, porque también hemos tenido, aparte de Estados Unidos, Europa, Canadá, China, que ha bajado los tipos de interés. Desde Merisa, ¿cómo veis el panorama, ¿no? Ahora que hemos pasado ya, prácticamente estamos a punto de iniciar julio, todo ese proceso desde, si no recuerdo mal, julio del año pasado, que es cuando empiezan a subir los tipos de interés como si no hubiera un mañana, después de decirnos, no sé si decir que nos mintieron con que esto era transitorio, esto no... Un año casi después, ahora dicen no, que todavía la inflación está alta, pero van dando algunos signos de que esa inflación, pues bueno, se va tranquilizando, no vamos a decir que se bajan los precios como hacen los políticos, porque eso sabemos que no es verdad, y va bajando. Y desde Merisa, ¿cómo veis el panorama, no? Porque, bueno, de cara a los oyentes, para que lo sepa, estamos hablando aquí un poquito, que somos un poco frikis de estas cosas, y decíamos, es que todo está alcista. A la hora de quizás un poquito luego el sesgo que tenga cada asesor o cada analista, yo a título personal, yo a principios de año les decía a los clientes atesorar porque tiene que haber en algún momento oportunidades para en determinadas geografías, sectores, etcétera, buscar importantes e interesantes inversiones. El problema es que no ha llegado ese momento porque todo sigue subiendo con independencia de lo que en este caso pueda opinar yo o incluso los presidentes centrales, ¿no? Porque como bien decías tú, Jorge, Powell ha dicho que si nos pasa... No ha llegado yo... Ahí ya si quieres me matizas. Yo creo que sí que ha llegado a decir que vamos a estropear la economía. Quizás no tan de forma tan literal, pero decir, nos vamos a pasar, no queremos que nos pase lo de los 70, que fuimos un poco tal y vino una segunda ronda fuerte. Estos quieren a la primera una recesión fuerte y de ahí para arriba. Bueno, yo no sé si quieren una recesión fuerte, pero sí, desde luego, lo que sí han dejado claro es que por encima de la buena salud de la economía está el control de la inflación. Porque al final la inflación, es cierto, se tiene que controlar a nivel económico y también a nivel político, porque es un problema para nuestra sociedad percibir la inflación y que la gente vea que cada vez le cuestan más las cosas. Fíjate, eso ha generado más problemas y más reacciones, más estallidos sociales a corto plazo que, por ejemplo, una congelación de salarios, que, por ejemplo, etapas de despidos. Este tipo de cuestiones tienen menos repercusión en la sociedad que la inflación y, por lo tanto, hay un empeño en controlarla. Y han advertido en varias ocasiones que cueste lo que cueste y cause el daño que cause. Y el daño está siendo evidente, ¿no? Y respecto a lo que estabas comentando, claro, estamos viviendo un tiempo extraño, no es la primera vez que se vive un tiempo extraño, pero este es una extrañeza, en cierto modo, diferente. Porque mira, nosotros a finales de abril a nuestros clientes hicimos una conferencia en el que le comentamos una serie de sucesos que pensábamos que estaban, bueno, que se podían dar, que estábamos monitorizando cuando hubiera indicios de que se dieran y sobre todo la reacción que causaban. Uno de ellos, es decir, pues, por ejemplo, decíamos en renta fija, vamos a mantenernos en duración cortas, vamos a reducir el peso de high yield hasta ver cómo reaccionan los mercados cuando se confirme que hay una recesión y vamos a mantenernos con un nivel de liquidez determinado, importante, que para nosotros tener un ratio de liquidez de dinero depositado en fondos de dinero, es decir, no directamente a las inversiones que su destino... Sí, monetarios, quizás. Sí, monetarios. Entre monetarios de notas flotantes, digamos, dinero seguro está entre el 30 y el 40% de las carteras, ¿no? No somos partidarios de ir a la tremenda, de decir, venga, desinvertimos todo, como hay algún ejemplo,
porque nosotros creemos, primero, que te puedes equivocar y que las cosas pueden seguir subiendo como hasta ahora, y segundo, porque no hay que dejar de sembrar por miedo a los pájaros. Si no siembras, no recoges cosecha. Y por lo tanto, está bien mantener siempre una base tranquila. La paciencia al final acaba dando sus resultados y acaba haciéndote cumplir con los rendimientos que tenías como objetivo, pero vamos a modular un poquito el resto. Bueno, pues tomamos aquella decisión y les decíamos, es decir, próximamente habrá cambios. Y 2 meses después estamos recibiendo correos diciendo, oye, que todavía no me habéis mandado los cambios. Y claro, les tenemos que explicar, pues es que mira, se han ido dando algunos de los acontecimientos, otros no, extrañamente no se han dado, pero es que además esos acontecimientos no están provocando la reacción que estábamos esperando para decir, hey, ha llegado el momento, hey, vamos a modificar la cartera. Hace un mes, si tú lo sabes, empezamos a tener como bastante claro, digamos, el techo de los tipos de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa. Bastante claro, ¿no? Sin tener una idea exacta, pero bastante aproximada. Tanto lo que estaban esperando los mercados, si se equivocaban o no, como lo que podían esperar las propias autoridades. Hoy miramos el dot plot, por ejemplo, de la Reserva Federal, que lo publicaron hace unos días, y dices, madre mía, ya no sé a qué atenerme, porque otra vez tenemos un mensaje verbal, una narrativa por parte de la Reserva Federal y otra recogida en la intención de voto de los miembros de la Reserva Federal. En Europa, bueno, estamos acostumbrados a la indeterminación y la ambigüedad de los dirigentes políticos que están al frente de una institución económica, pero vamos a relajarnos, pero va a haber 2 subidas adicionales, voy a seguir subiendo, pero voy a mirar partido a partido, ¿en qué quedamos? ¿No? O ya el mensaje de Jerome Powell, no subo ahora porque veo la cosa controlada, pero voy a subir otra vez en el mes de julio. Pero no está controlado, esperarás a ver en todo caso qué sucede en julio. No lo sé. El caso es que sí que vemos que en Estados Unidos tal vez sí puede haber un alto grado de confianza en que estamos ante el techo y que, por lo tanto, por ejemplo, en lo que son inversiones en renta fija, ha llegado el momento de, en grado de inversión y deuda soberana, aumentar la duración. Sin embargo, creemos que no es el momento, sigue sin ser el momento de high yield. Ayer publicaba Moody's cuáles son los niveles de las yield medias de crédito en distintos grados de calificación crediticia, y nos encontramos que el premio por irte al high yield no compensa, desde luego, el riesgo de estar en high yield, y que high yield puede ser muy sensible al anuncio de una recesión, por ejemplo, que puede sufrir un susto, aumentar el diferencial, y entonces sí que llegaría el momento. Pero el grado de inversión en Europa o los bonos soberanos en Europa, con todos mis respetos, ya podemos estar bastante seguros que estos niveles de rentabilidad a media a término que nos ofrecen deuda soberana como la de Francia, como la de España, como la de Italia, países respaldados en grado de inversión por el Banco Central Europeo, van a estar claramente por encima de inflación al mismo periodo, es decir, vamos a rentabilidades reales. En Estados Unidos ya es una realidad, ya tenemos las letras del Tesoro a 3 meses en rentabilidad real, están por encima de inflación. Es decir, esto todo debería haber provocado ya una reacción sobre renta variable, porque si la inversión por dividendo, que es un atractivo para un grupo de inversores o es un aliciente para un grupo de inversiones, esa rentabilidad por dividendo empieza a estar al mismo nivel que la rentabilidad de activos de muy bajo riesgo, como pueden ser los bonos del Tesoro, ¿por qué voy a mantenerme en renta variable que puedo tener un susto si no puedo irme a este tipo de bonos? Pero lo que tú dices, sigue sin darse el acontecimiento de que veamos un indicio de que esto se para. Tenemos mercados alcistas en Estados Unidos, las bolsas norteamericanas están muy caras, y tenemos bolsas alcistas en Europa. A lo mejor hay alguna bolsa que puede tener más sentido, como puede ser España, que se mantenga alcista, pero otras desde luego no. Alemania no tiene demasiado sentido, Francia no tiene demasiado sentido. En fin, estamos en esta dinámica. Hoy no sé cómo estará, pero porque no lo he mirado a lo largo de esta semana, pero el viernes pasado, jueves, viernes de la semana pasada, el DAX estaba en máximos históricos. Sí. No sé si por 3-4 puntos, una cosa de esa, pero estaba en máximos históricos. Que yo decía, vamos a ver, recesión técnica y la bolsa en máximos históricos. Esas divergencias ahí luego... por regla general suelen venir mal, pero como tú muy bien dices, hay ciertos acontecimientos que se están dando y aunque se vayan dando, no acaba de llegar ese momento. No, hemos tenido una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo que no ha tenido ningún tipo de efecto, ni la subida ni el mensaje posterior,
sobre las cotizaciones de los bonos. Y si me permite, yo ya añadiría, aunque ha sido tímida, yo creo que es tímida, ahí ya me corregís vosotros si lo veis, los bancos centrales han abierto las puertas de sus almacenes y están empezando a sacar todos esos bonos, bueno, no renovarlos, para que los oyentes lo entiendan un poco mejor. No los están renovando, es decir, van quitando poquito a poco dinero del mercado. No acaba de ser un gran impacto, pero eso yo creo que el mercado todavía no es consciente de que, como realmente continúen por esa senda, si tenemos subida de tipos, hay restricción a la hora de dar créditos, empresas, particulares, etcétera, y todo ese dinero se va quitando de ahí sí que vamos a tener un serio problema. Pero es como que el mercado... No. Yo creo que se van a pensar que va a pasar como en el año 2018, 2019, que empezaron a hacerlo, ahí tuvimos un pequeño bajón y rápidamente dijeron, vamos a dejar de hacer esto. No, es cierto, y puede el empleo, la alta tasa de empleo que tenemos en todo el mundo puede estar detrás de esto. Las subidas salariales, que estando por debajo de inflación también han ayudado a sujetar, pero cuidado, si uno empieza a revisar las cifras, los resultados que presentan empresas de consumo básico, cotizadas o no cotizadas, Mercadona en España, Walmart en Estados Unidos, otras tantas, Tico, otras tantas que hay, nos estamos dando cuenta de que la cadena de consumo ya es real, el cambio de hábitos del consumo ya es real, se están yendo hacia tipos de productos que dejan menos margen, se están yendo a consumo cada vez más básico. La cadena de consumo es real y no es por nada, pero si no hay consumo, si le restamos capacidad de consumo a los individuos y hay una cadena de consumo, al final todas las empresas, el sector privado, que es lo que acaba moviendo la economía, pues vende menos, lógicamente se ponen en marcha menos proyectos, expectativas, por tanto, de implementar nuevos proyectos de crecimiento se pueden sujetar con subvenciones públicas, pero esto no es eterno y esto acaba pasando factura. ¿Cuándo? No lo sé, ya no me atrevo a ponerle fecha, menos mal que no se la puse hace un año, solo me aventuré hace 6 meses diciendo, yo creo que en 6, 9 meses a lo sumo ya me he equivocado, porque ya estamos ahí y de momento no se plantea esa recesión, pero cuidado, a todo cerdo le llega su San Martín. Sí, no, porque hay, que creo que lo sabréis, ¿no? Hay dentro del compañerismo que hay dentro de Twitter y tal, hay a un compañero que lo utilizan como indicador, ¿no? En función de lo que hace, dice nuestro compañero, hay que hacer lo contrario. Entonces, creo que puede haber ahí tenemos que tener cuidado todos, porque verdad, porque en este sentido yo creo que tú y yo más o menos podemos diferenciar esa recesión. Hablabas de las tiendas, yo he leído alguna vez las empresas en Estados Unidos, las de todo a $1, etcétera, que lo están pasando mal, que han tenido que reconvertirse en algunas partes de lo estaban vendiendo, ¿no? Aparte de lo que tú has dicho, y además incluso Mercadona no está ganando más dinero como las ministras, sino que se ve que incluso paga más a sus trabajadores, ha hecho más inversiones, etcétera, pero sus beneficios están ahí. Tampoco es una cosa desproporcionada. Ha reducido márgenes. Sí, nosotros creemos también que en el momento en que empiece a variar la cifra de producir despidos en las empresas, dado ese bajo nivel de consumo, pues probablemente será cuando se empiecen a notar mucho más todavía los efectos y se acelere todo lo que tenemos o teníamos previsto desde hace 6 o 9 meses. En este caso, ya que estamos hablando de eso, ya desde el año pasado lo que es el sector tecnológico, Meta, Amazon, mucha gente, ¿creéis toda esa inteligencia gorda que ahora parece que si no estás invertido en inteligencia artificial? Yo siempre lo comparo, ¿no? Cuando empezaba yo, el SP500 a las 3 de la tarde había que operarlo, luego el Forex, luego el DAX, luego binarias, luego vino las criptodivisas, inteligencia artificial es como que es, no, en fin. Lo que decía, dentro de las tecnológicas, ¿vosotros creéis que ya se están adelantando porque hay algo que han detectado que a futuro puede darse lo que estamos hablando, en definitiva, esa recesión, o directamente Meta es el metaverso? No lo sé. Bueno, aquí hemos vuelto al coche eléctrico, ¿no? Y por cierto, hubo la moda del coche eléctrico, el coche eléctrico nos extendió, que al año siguiente todos íbamos a tener un coche eléctrico. Cuidado,
Los cambios, por mucha revolución que se organice, llevan su tiempo, ¿no? Todavía estoy esperando todos esos dispositivos de grafeno que íbamos a tener otro día. El hidrógeno verde, ¿no? También. Metaverso, muy ilusionante, muy de moda, y la moda, las cosas más absurdas. Alguien puede pagar $5.000 por estar en un resort virtual, perfecto, no vamos a meternos con nadie. Hay gente que tiene otro tipo de trastornos, no pasa absolutamente dinero en eso. Creo que se lanzaron, pero sobre todo lo que sí que están viendo las tecnológicas, sus valoraciones se sujetan en crecimientos de ventas artificial, que va a haber uno que se ve, el que ahora es el que más sobresale, este va a ser el que triunfe. Y dices, cuidado, le va a aparecer competencia y puede ser el que no triunfe. Hay que tener cuidado. Siguen siendo promesas que viven de tener nuevos proyectos y desarrollar nuevos proyectos y nuevas ideas. Y ahí volvemos a lo de siempre. Va a ser difícil que haya nuevos proyectos. El acceso al crédito es más restringido. Claro, una empresa como Meta Platform, pero todas las que hay por detrás, y muchos de ellos proveedores, costosa y restringida. La restricción al crédito que vive Estados Unidos en este momento, a nivel de empresas, es que el año 2008. Es muy... Entonces, mantener que no, que estos ya están viendo que estos, a mí sobre todo, un indicador que me parece, y que la OPEP, al precio que está el petróleo, que cuidado, que puede estar más bajo de lo que estaba hace un año, pero sigue estando a un nivel muy aceptable para los exportadores de producción, y por segunda vez detecten una caída de demanda, que es un gran gigante. Por segunda vez en 15 días rebaje, aunque sea 10 tipos de interés, para tratar de impulsar la economía, es algo a tener muy en cuenta, porque China es proveedor al resto del mundo, es un país exportador. Y la producción china es porque está cayendo la demanda exterior. Y esto pues puede, al final nos están diciendo todo lo mismo. Cuidado, las previsiones o lo que podemos leer entre líneas es que quien realmente maneja las empresas está pensando en que van a tener una caída de demanda. Y con una caída de demanda, cuando el consumo privado, el consumo interno en todas las economías, sobre todo en la norteamericana, representa 2/3 de su PIB, pensar que eso no te va a llevar a una recesión, no a un aterrizaje suave, sino a datos negativos de crecimiento, a mí me parece poco sensato. Sí, has hablado lo tenía ahí pendiente, lo de China, ¿no? Porque es sorprendente, porque todo el mundo decía, en el momento que quiten la ley de política cero, los chinos van a salir a la calle, pues como aquí pasó en Europa o en el mundo, ¿no? Todos a la calle a consumir como si no hubiera un mañana. Y eso no está pasando. Allí yo es que creo que los chinos, puede sonar un poco a WhatsApp, pero te quiero decir, yo creo que los chinos, no sé por qué me da que no se fían de su gobierno. Es decir, haber estado casi 3 años metido en casa, dentro del pensamiento esta vez chino, ellos eran muy pro gobierno, lo que diga el líder, pero yo creo que aquí, y esto como veis es opinión mía porque nadie lo ha escrito en ningún sitio ni nada, yo creo que los chinos han dicho, para mí este líder nuestro que se supone que es Dios, que es lo que dice lo tenemos que hacer, no lo han hecho porque es que no se activa la economía. El sector inmobiliario vemos a ver que todavía no ha explosionado porque, bueno, han ido haciendo lo que han ido haciendo, que es lo que decimos muchas veces, meter la porquería debajo de... Que se hizo aquí. También. Pero yo digo, en China yo creo que me parece a mí que los chinos sí consumen, etcétera, quizás la parte del lujo, etcétera, pero tampoco se ve como los chinos están viajando, ¿no? Porque se decía, en el momento que se abra China van a empezar a viajar por todo el mundo. No hay datos de que estén viajando por el mundo, etcétera. Bueno, se notó, pero no al nivel que uno se puede esperar, porque alguien, insisto, debe creer que instantáneamente esto es como un interruptor que enciendes y de repente todos los que dejaron de viajar lo iban a viajar en ese momento. No. En China es un país que, como todo el mundo sabe, pues todos los chinos tienen la libertad de votar al único partido que
que se permite tener allí presencia, ¿no? A partir de ahí, pues lo decimos todo. Claro, hay diferencias de clase altas, es el país donde más lujo se consume, porque hay fortunas muy importantes, pero también mucha gente normal que tiene un acceso muy caro a la vivienda y después unas condiciones de trabajo en el que dices, bueno, tienen que atender al consumo interno, pero también al consumo externo en una situación de que la política comercial de China con el resto de países ha ido a peor, no ha ido a mejor y por lo tanto cada vez tienen más restricciones, ¿no? Hemos escuchado esta semana que la Unión Europea quiere restringir el acceso a desarrollos tecnológicos en Europa por parte, me parece, de Huawei y ZTE. En fin, siguen viviendo esas reestructuraciones. Es unido a las libertades que hay en ese país de China, pues en cierto modo a lo mejor se habían generado expectativas muy elevadas de recuperación de la economía china que, como todo, acabarán siendo más eufóricas que reales. La realidad es que no están sufriendo una desaceleración clara, marcada. Sí. Además, Sí, perdona. perdona. En el mercado chino, por ejemplo, las cotizaciones de las empresas, pues al igual que como comentábamos anteriormente, en los países desarrollados están de forma alcista o lateralizada, pues lo tenemos en China que está lateralizada en plan bajista. Sí. Entonces, estamos viendo también divergencias en ese sentido. Si me permites, Jorge, pues, lo hemos hablado también en privado de cara a los oyentes, y es que me decías que te gustaría hoy explicar una cosita que creo que puede ser interesante, porque muchas veces a lo mejor se tiende a confundir los conceptos, que es la diferencia que hay entre estrategia de inversión y un plan de inversión. Sí, y es que oímos mucho, y además incluso por parte de gente que se dedica al negocio, que cuando está haciendo propuestas de inversión a la gente, están haciendo propuestas o lanzando el mensaje de que tienen que adoptar una determinada estrategia de inversión como si eso fuera un plan de inversión, ¿no? Y una estrategia de inversión es algo que se preocupa de la propia rentabilidad de la estrategia de inversión, pero elimina del foco, del centro de la ecuación, al individuo, al quien está invirtiendo, que es quien tiene que estar en el centro, porque al final el dinero que tiene alguien que ahorra, bien porque quiera ahorrarlo, bien porque ya ha venido un ahorro sobrevenido, esa inversión está para poder atender sus posibles necesidades, atender un fondo de emergencia, un fondo de reserva, que te voy a mencionar a ti en muchas ocasiones. Y por lo tanto, para empezar, no todo el dinero que tienes podemos destinarlo a inversiones. No, sería un error, no te puedes quedar sin nada porque es muy bonito pensar esto de que a largo plazo esta estrategia funciona muy bien. Vale, perfecto, pero si no podemos mantener la estrategia a largo plazo, ¿qué vamos a hacer? O las aportaciones. Y un plan de inversión lo que hace es cogerse esas estrategias de inversión y ver cuáles se pueden adoptar y en qué medida se pueden adoptar, y además es una combinación de distintas estrategias de inversión. ¿Qué hacemos con el dinero que no puedo invertir? ¿Qué hacemos con ese dinero que tal vez lo pueda necesitar en el próximo año? ¿Qué hacemos con ese dinero que, oye, esto hay que tener aquí un colchón por posibles necesidades o aspectos que sabemos seguro que acaban apareciendo en plazos intermedios de 2 a 5 años? No sé, a que alguien se imagine un periodo de 5 años sin visitar al dentista, que alguien se imagine un periodo de 5 años sin una avería en el vehículo, sin una derrama en casa, sin fin, una serie de cosas. Dices, ¿qué hacemos con ese dinero si lo invertimos todo a largo plazo? Bueno, pues vamos a combinar también estrategias de medio plazo y vamos a combinar estrategias de medio plazo y vamos a conformar un plan. Pero un plan no es la estrategia, una estrategia no es todo, una estrategia es parte de un todo que se llama plan de inversión. Y esto es lo que debe demandar la sociedad, no que le digan dónde puedo ganar más el mes que viene o dentro a largo plazo, sino, oye, dime cuánto también y dime con qué más todo lo que no destine a esta estrategia de inversión, en qué otras estrategias lo puedo desarrollar. Voy a entrar en un temita un poquito así controvertido, pero no para pillaros. Entonces ese para Amador. Yo estoy para las sociedades. Sí, porque según vas hablando entiendo que el servicio que vosotros dais es muy personalizado. ¿Y por qué digo que es un poco controvertido? Sabéis que van saliendo muchas fintechs de asesoramiento financiero, que en definitiva es lo que hacemos vosotros desde Merisa y yo desde bueno, una competencia más vuestra. Y claro, vamos viendo cómo todas estas tecnologías, digamos, no hay ser humano. Tú entras en la plataforma, te la descargas o desde el ordenador y te dan una serie de consejos. Y luego el cliente contrata o no contrata. Pero
a mí me cuesta creer que a lo largo de una serie de preguntas que puede haber a través de un robot, etcétera, se haga lo que es una planificación, que en el fondo es lo que tú estabas describiendo, porque cuando tú, yo entiendo, y ahí me dices si yo te he interpretado mal, el plan de inversión para ti entiendo que son los objetivos vitales y en función de esos objetivos vitales le metes lo que es Correcto. la estrategia. Claro, eso yo no lo he visto online en una plataforma de estas. Y voy un paso más allá. Hemos estado a puntito, quizás a lo mejor lo veis aquí distinto, que MiFID, las retrocesiones, se las cargué. Yo creo que hemos estado ahí al borde, me parece a mí. No sé si el año que viene o el siguiente lo quitarán, pero vamos a, bueno, pues como pasa en Reino Unido, en Estados Unidos, que al final el cliente paga por el asesoramiento, no hay retrocesiones y no sé si eso es mejor o peor, ahí ya no entro. ¿Vosotros cómo veis un poquito el panorama? Es decir, ¿vosotros creéis que al final lo que es el asesoramiento del ser humano, cogiendo al cliente, poniéndolo en el punto, al final va a terminar, va a ser complicado que podamos luchar contra esos robots, ¿no? Porque es todo como más inmediato, pero que al final el cliente entienda que se puede combinar incluso las dos cosas, es decir, tú puedes tener un dinero que lo lleves por una plataforma, pero antes has hablado con un profesional que te ha dicho, lo distribuimos así, y si hay una parte que ya quieres llevarlo, lo puedes llevar por el otro lado. Bueno, nosotros creemos, independientemente del plan de inversión o de los planes de inversiones que realizamos de forma personalizada, que es que aún el ser humano o los inversores lo que buscan es la confianza, principalmente en la persona, en el asesor que tienen, ¿no? Con lo cual son todavía o aún son reacios a acceder a este tipo de robo-advisors o como lo queramos llamar. Entonces, nosotros sí que creemos que es fundamental todavía la cercanía de tu asesor para realizar este tipo de operaciones. Además, no nos olvidemos que inversores los hay de todos tipos, edades, etcétera. Entonces, hay muchas personas que tienen una serie de patrimonios, pues que evidentemente dejarlo en manos de robots a día de hoy todavía, pues no lo ven muy claro, ¿no? Y luego, respecto al tema de las retrocesiones, os puedo comentar, Jorge, un poco al hilo. Hombre, a nosotros nos ha cambiado el modelo de negocio, no en detrimento nuestro, sino en detrimento de nuestros clientes. ¿Verdad? Nosotros partimos de un principio, en su momento, cuando nos fundamos, de que como esto es una cuestión de proporciones, cuánto puedes invertir, cuánto debe quedarse a corto plazo o largo plazo, por lo tanto, en función de una serie de parámetros y de información que tuviéramos de nuestros clientes, podíamos llevárselo a todo el mundo. Da igual, ¿solo tienes 10.000 euros? Pues mira, de los 10.000 euros, ¿solo tienes 5.000? Da igual, 1.000, no pasa nada, ¿no? Y entonces al final dices, bueno, vamos a establecer una distribución, fondos de inversión honesta, mirando la parte de la derecha de los platos, no los precios, sino el fondo que mejor le conviene para estrategias, este y este. Nos ponemos ahí, de forma que pudiéramos tener esa retrocesión. En el momento que esto se fue limitando, que ya se empezaron a rebajar el nivel de retrocesión y que, por lo tanto, nuestros ingresos dependían del pago por el asesoramiento explícito, hemos tenido que ir abandonando a clientes pequeños, no porque no lo puedan pagar, sino porque a su vez a nosotros nos imponen límites de a qué tipo de capital le podemos cobrar, hacer un contrato de asesoramiento explícito. Y esto ha alejado pues, a clientes por debajo de una capacidad, que en nuestro caso está en 20.000 euros. ¿Qué sucede? Que antes teníamos, dentro de ese grupo de clientes de menos de 20.000 euros, que podían estar pues, los clientes que hubiera, pues teníamos a más o menos la mitad que iban por su cuenta y más o menos la mitad que estaban recibiendo un asesoramiento bastante personalizado y se han quedado sin él. Ahora se han quedado con un asesoramiento genérico, porque no podemos llegar a ellos, no podemos llegar al nivel de detalle de comprobar su cartera y ir proponiendo cambio a cambio. Y esto lo que va a ir pasando es que se va a ir alejando más el umbral de a quién le puedes prestar este servicio y por lo tanto va a dejar cada vez a más gente fuera. Esto, por un lado, y esto lo veo en perjuicio de los pequeños ahorradores, ¿no? Que además es la parcela más abandonada en todos los sentidos. Parte de formación, de educación, de asesoramiento, de información, todo. Es lo más abandonado. Porque después a los que tienen muchísimo dinero estos les asesoran por todas partes, aunque no lo pidan. Aunque no lo pidan, exacto. ¿Vale? Pero esta gente que lo demanda no lo tiene. Entonces, claro, a mí esto pues no me parece correcto y me parece que se podían arbitrar otro tipo de fórmulas que la norma fuera más contemplada. Y respecto a los robos, solamente añadir una cosa. Esto le pasa como al cuestionario de la MiFID y de la CNMV, ¿no?
Es que depende del nivel de pregunta que hagas y hasta dónde profundices. Si nos quedamos solamente en que para hacer un asesoramiento personalizado solo necesitas datos numéricos de ingresos y gastos, pues entonces sí, sin duda lo va a hacer mejor un robot que el ser humano porque lo va a hacer más rápido y bajo una normalización más exacta. Pero cuidado, aquí entran en juego más cosas. Entran en juego si tu familia puede tener necesidades, si tienes un hermano en apuros, si te hablas con tu hermano. Sí. Si Sí, hay buena relación en la pareja. Exactamente, el que puedas, no sé, hay una serie de cuestiones que no están en los cuestionarios y que un robot no va a indagar sobre ello. Por lo tanto, asesoramiento perfilado pueden llegar a hacerlo los robots, el personalizado está muy lejos de llegar a ello. Pues Jorge del Canto, Amador Barbado, ambos de Merisa Patrimonios. Ha sido un placer Igualmente. teneros aquí. Igualmente, Esta es vuestra casa y vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos.